Los partidos políticos son agrupaciones de personas que, con distinto ideario unas de otras, sostienen opiniones políticas que pretenden hacer prevalecer a efectos de la orientación y de la gobernación del Estado. Así define a estas instituciones de derecho público el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel Osorio. Julio Solórzano, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, confirma esta definición. Un partido político es una agrupación de ciudadanos y ciudadanas que desean participar dentro de un régimen electoral, desean plantear sus propuestas, desean hacer realmente lo que una organización de derecho público le puede permitir. Cuando se forman, deben ser portadores de las necesidades populares frente al poder. Los partidos políticos deben conformarse, deben proyectarse ante los ideales de la población. Agrega Osorio que los partidos políticos son esenciales dentro de los sistemas democráticos, no solo para ejercer la función gubernativa en un momento determinado a causa de representar a la mayoría o a la mayor minoría del país, sino también porque las agrupaciones no gobernantes ejercen desde la oposición una fiscalización de los actos de los gobernantes. Pero esta es la teoría. ¿Cumplirán los partidos políticos guatemaltecos con estas cualidades? Realmente en un país con tanta diversidad y todo, pues realmente también es complejo de poder decir si cumplen o no cumplen. En primer lugar, no los podemos llamar partidos políticos. En segundo lugar, han desvirtuado totalmente la función. Como no son verdaderamente partidos, no pueden tener las funciones y la naturaleza de un partido político. Los partidos políticos en Guatemala no cumplen a cabalidad con sus funciones. Algunas funciones sí las llegan a cumplir, como el hecho de la representación. Los mismos políticos aceptan que las instituciones guatemaltecas incumplen con su verdadera función. Hemos admitido e insistimos y lo hemos dicho a gritos, los partidos políticos no son en este país lo que deberían de ser. Al parecer, entonces, hay coincidencia en que los partidos políticos del país no son lo que debieran ser. Más bien se han convertido en vehículos electorales para grupos de interés o intereses particulares. Las decisiones en los partidos políticos las toma el grupo que tiene el control o el poder, con la dirigencia nacional del partido, y en este caso también algunos liderazgos a nivel departamental y municipal. Lo que quieren es llegar al poder casi siempre una persona, y esta persona es el que impulsa la creación del partido político, porque él quiere, en el caso de Guatemala, ser presidente de la República. Si de acuerdo con la ley serían los mismos políticos los encargados de efectuar reformas que no les convienen, ¿cómo cambiar este agotado sistema? Aquí en Guatemala lo que se necesita no son remiendos a la ley electoral y de partidos políticos, como ha sucedido. Se necesita un cambio total del sistema político electoral de Guatemala. ¿Quiénes tienen en sus manos la reforma? Los políticos, los mismos partidos son los que tienen en sus manos reformar el sistema político electoral, pero no les conviene. No les conviene porque los ata de manos, los obliga a formar estructuras, a formar agrupaciones bien organizadas, y ellos no tienen la capacidad para hacerlo, ni tienen la responsabilidad para hacerlo, y no tienen la voluntad política de hacerlo. El sistema político caducó, no sirve, que urge la refundación del Estado, porque somos el único país en Latinoamérica que no ha reformado su ley electoral. O reformamos el tema o un día nos van a sacar a sombrerazos de aquí. Así, la conclusión no es difícil de sacar. Los partidos políticos en Guatemala no son lo que debieran ser y, lamentablemente, parecemos lejos de poder cambiar este sistema obsoleto y buscar uno nuevo que en realidad consolide el proceso democrático del país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa. Iniciamos ya esta coyuntura política en Azteca, Guatemala. Vamos a platicar con todos los actores políticos, vamos a recorrer el espectro, vamos a informarle a usted, porque siempre hemos creído que las personas bien informadas, pues obviamente pueden elegir mejor. Y para empezar esta plática, tenemos a dos diputados, conocidos políticos también, que están en el Congreso de la República, y vamos a hablar acerca de los partidos políticos. Se encuentra con nosotros Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y también se encuentra con nosotros Luis Pedro Álvarez, de Encuentro por Guatemala. Señores diputados, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar acá. Bueno, pues sin mucho, iniciamos ya. Los partidos políticos, hay una crisis evidente en los partidos políticos. En realidad en Guatemala no tenemos partidos políticos, tenemos dueños de grupos para llegar al poder, pero partidos políticos, ¿cómo ven ustedes a los partidos? ¿Cómo ven a sus propias organizaciones? Bueno, la crisis de los partidos políticos es una crisis mundial. Uno sondea en Latinoamérica, sondea en Europa, uno ve que hay mucho cuestionamiento de la sociedad para su sistema de partidos políticos. En el caso de Guatemala, básicamente lo que hemos visto nosotros es que hay un divorcio entre la sociedad política y la sociedad civil. Los partidos han dejado de constituirse en intermediarios, que sería su función fundamental entre el Estado y la sociedad, y a través del ejercicio político pues tratar de que este se traduzca en políticas económicas, sociales, culturales, en beneficio de la población. Eso no está sucediendo, la población no nos está percibiendo a los políticos de esa manera. De hecho hay un cuestionamiento permanentemente, y básicamente en el Congreso de la República, que es el ente político por excelencia de la República, hay un cuestionamiento. Ahora, tenemos un problema grave, porque si bien es cierto, hay ciertos países en donde la política está corriendo por momentos difíciles, pero sí, por ejemplo, en España, el votante puede saber por qué va el PSOE, qué es lo que propugna, cuál es su ideología. El PP de allá también se sabe perfectamente cuál es su ideología, qué es lo que quieren, sin ir muy lejos, el PRI de México, el PAN de México, o los republicanos y los demócratas en los Estados Unidos. Pero, perdonen, aquí no sabemos ustedes qué son exactamente. Ahora, yo te diría, José Eduardo, y gracias por la invitación, que la crisis en Guatemala no solo es de los partidos políticos, es de la sociedad en general, porque al final del día, de los partidos políticos somos la oferta política, pero que hay también de esa demanda política, que es el ciudadano, que es el guatemalteco, que tanto le exige a sus políticos, que tanto se informa. Tú decías muy bien al inicio del programa que un ciudadano informado es una persona que puede tomar mejores decisiones. Y yo me pregunto, y siempre he cuestionado, ¿cuánto tiempo le está dedicando el guatemalteco a informarse de su oferta política? ¿Qué le está exigiendo? Porque al final del día, la oferta que somos nosotros, los partidos políticos, vamos a estar a la altura de la demanda política. Entonces, ese es un cuestionamiento que yo siempre hago, y yo digo, bueno, si bien es cierto, tenemos una crisis de una falta de una oferta seria, responsable, programática, definida, clara, de visiones, de ideas en los partidos políticos, también creo yo que es una enorme oportunidad este año que tenemos en Guatemala, porque es un año electoral y lastimosamente nuestro sistema político solo nos permite hacer elección de nuestro presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes cada 4 años, que es un gravísimo error de diseño institucional, pero es lo que tenemos. Ahora, eso es definitivo. El ciudadano cree y se ha quedado en Guatemala, bueno, primero que no existe esa ciudadanía ni ese concepto de ciudadano que debe estar exigiendo todo el tiempo a sus políticos, a sus funcionarios, qué es lo que tienen que hacer. En eso estamos perfectamente de acuerdo. Hay mucho voto irresponsable en el país en todos los niveles, porque yo he oído en todos los niveles decir, no, yo no me quiero informar, no, las noticias qué aburridas. Yo les diría que si no se quieren informar, mejor no voten porque es el voto más irresponsable. Pero bueno, fuera de eso, el problema es que no sabemos quiénes son ustedes. A ver, usted, un confeso libertario, sí, pero resulta que está con Ninette Montenegro, y Ninette Montenegro de libertaria no tiene mucho.
Entonces, ¿a qué estamos jugando? Luego vamos a la UNE. ¿Qué es la UNE? ¿Realmente ahora, de qué son? ¿Son de izquierda, de derecha? ¿Qué es eso? ¿Cómo nos podemos atener? Bueno, aquí, yo lo que creo es que la crisis básicamente se ha originado por la forma en que evolucionó el sistema político guatemalteco. Antes teníamos partidos adscritos a ciertos estamentos ideológicos, ¿verdad? En el pasado tuvimos un MLN, por ejemplo, que uno sabía exactamente, una democracia cristiana, un partido socialdemócrata que nunca se logró desarrollar, y en la extrema izquierda estaba el Partido Guatemalteco del Trabajo, pero posteriormente... Estuvo el FUR, que era una acción electoral de izquierda más fuerte, digámoslo así. Pero pasamos y evolucionamos un sistema de partido político ecléctico, donde el político se acomoda a las circunstancias y entonces el político asume un discurso no apegado a un marco teórico, que era básicamente lo que se hacía antes, un marco teórico que estaba fundamentado en una concepción de principios filosóficos de cómo se entendía el mundo. Ahora no, el político se acomoda a las circunstancias, que es básicamente el tema del populismo. En el caso de la UNE, nosotros aspiramos a constituir una opción socialdemócrata, pero estamos en ese proceso de aspirar, porque cuando varios de nosotros entramos a la UNE, aunque se decía de socialdemócrata, realmente los postulados socialdemócratas de cara a los cuadros políticos del partido, de cara a la base, realmente no estaba en ese tema. Nosotros ahora estamos en esa vía, tenemos secretarías de formación que están tratando de que los cuadros se preparen en esa y que abracen ese concepto. Para nosotros la socialdemocracia en Guatemala, ¿a qué aspiramos? ¿Cuál es nuestra propuesta? Bajo dos principios básicos: solidaridad para quien la necesita y más oportunidades para quienes producen. Yo lo entiendo, pero ahora, usted ha dicho una palabra que es crudamente real: son más eclécticos. El problema es que para el ciudadano que sí se quiere informar y que sí quisiera ejercer un voto responsable, el terrible es que no sabe lo que es ecléctico. Ahora, yo te diría que en materia de principios en el caso de Encuentro por Guatemala todavía más grave. Te voy a comentar, yo no lo veo así, yo te agradezco realmente la oportunidad que me das de poder explicar eso, porque me lo han dicho en varios foros y a mí me gusta explicarlo. Y yo creo que en el tema de principios no hay discusión. ¿Sos honesto o no sos honesto? ¿Sos corrupto o no sos corrupto? Y en el caso de la diputada Ninette Montenegro, yo creo que es una persona honesta, yo me considero una persona honesta, y eso es lo que nos tiene juntos. En el tema, digamos, de las ideas, tal vez solo para llegar más adelante, bueno. Pero en el tema de las ideas, puramente de la propuesta ideológica del partido, y tú puedes leer el diario del partido, está escrito, se cree en una doctrina social de mercado, que es con una intervención un poquito más fuerte de lo que a mí me gustaría, definitivamente es un poco más de lo que a mí me gustaría, pero estoy dispuesto a aceptar y hacer esas concesiones en materia ideológica con el ánimo de que las personas que somos honestas, que somos valientes, que creemos en una Guatemala mejor, nos unamos, porque eso es importantísimo. A ver, se me fue cabal en el momento, por eso quería interrumpir, justamente porque se me fue esa idea que era importante aclarar. Pero bueno, volviendo a este tema de los partidos, ¿ustedes dos creen que podrían retar dentro de la organización de sus partidos a quienes ya son casi virtuales candidatos de sus respectivos partidos? Por ejemplo, retar en la Secretaría General o en el liderazgo, digámoslo así, a Ninette Montenegro dentro de Encuentro por Guatemala, o usted venir y ser el candidato presidencial en lugar de la señora Torres. Porque estamos viviendo partidos electoreros, tienen dueño, perdón, pero tienen dueño. Sí, lo que sucede es que las candidaturas, en este caso presidenciales, y la dirección de los partidos son productos de procesos, de construcción de liderazgos, que en muchos casos en Guatemala lo que ha habido es que quien quiere ser candidato funda el partido y él se convierte en el dueño del partido. Yo soy de la idea que los liderazgos tienen tope, ¿verdad? Y tienen temporalidades, y que los liderazgos después deben de ceder espacio para los cuadros que vienen, pero eso es producto de los procesos. ¿Cómo vamos nosotros en este momento a cuestionar el liderazgo de Sandra si a ella es a la que le toca dentro de la estructura del partido? Es la dirigente que todo el mundo reconoce como dirigente de la UNE. Puede ser de que si en el evento electoral pudiera no se tuviera el éxito que se tiene, posteriormente uno pudiera ver, pero ahorita es su momento, y ahorita también dentro de los partidos políticos hay que aprender a hacer cola,
¿verdad? Y esperar el momento. Claro, hay que en algún momento, lo que pasa es que los partidos políticos en Guatemala tienen vigencia muy corta, un promedio de 8 o 9 años. Valdizón es una decisión de la UNE justamente porque es alguien que no quiso hacer cola y que quería retar ese liderazgo. Y sin embargo, todos sabemos, que las asambleas generales son de fórmula. Si ya se saben los resultados de antemano de las asambleas generales, ¿no es eso algo que está demeritando mucho a la clase política en nuestro país? Mira, definitivamente, y yo se lo he dicho abiertamente a Ninet, una de las, por lo menos hacia adentro del partido, mi paso por la política, que no tengo una intención de perpetuarme en la política, ni mucho menos, simplemente tenía yo ese tema de una responsabilidad personal de involucrarme en lo público y poder dar un ejemplo de que juntamente con la diputada Montenegro, siguiendo el ejemplo de ella, se puede hacer política honesta, y estoy convencido que eso lo hemos logrado y lo hemos demostrado claramente, es construir institucionalidad dentro del partido. Déjame decirte que nosotros en un partido muy pequeño, obviamente tenemos, y digo pequeño no en número de afiliados, porque estamos ya similar, hemos crecido, el año pasado fuimos el partido que más creció en número de afiliados con mucho esfuerzo, pero me refiero a pequeño en recursos. ¿Y por qué pequeño en recursos? Porque no tenemos recursos de exgobernantes corruptos, no tenemos recursos de narcotráfico, no tenemos recursos de tipo de empresarios que buscan algún tipo de privilegio. Entonces, obviamente, solo personas comprometidas con ideales, etcétera, somos los que vamos haciendo el esfuerzo de poder sacar adelante el partido. Pero definitivamente, y yo lo digo claro en este foro, lo he hablado con la diputada Montenegro, creo que la competencia es lo que nos hace mejores, definitivamente. Yo pues estoy iniciando, en el caso personal estoy iniciando en el partido, tengo 5 años de afiliación, la diputada Montenegro pues fundó ese partido hace cerca de 10 años, pero estamos buscando de que se pueda hacer una competencia. Bueno, se me estaba olvidando justamente el motivo de la interrupción y era la acotación de honestidad o no honestidad de las personas. Puede haber un político muy honesto, pero yo quiero saber qué piensa ese político para votar por él, honesto o no. Necesito saber también qué es lo que piensa. Por supuesto, por supuesto. Y eso, o sea, no llegamos ni siquiera a lo primero, menos a lo segundo. Ahora, quiero decirte una cosa. Está difícil. Quiero decirte una cosa, por ejemplo, nosotros en el caso de Encuentro por Guatemala, que hemos sido muy respetuosos de la ley electoral y de partidos políticos, no podríamos empezar a hablar de propaganda, por ejemplo, o de un plan de gobierno, o de precandidatos, cuando la convocatoria va a ser probablemente el 2 de mayo. Entonces nosotros ahorita nos hemos, y yo esperaría que la población guatemalteca no caiga en ese jueguito que nos vamos a pasar el año entero haciendo campaña política cuando realmente la campaña se abre en mayo, cuando tenemos meses por delante ahora, estamos prácticamente a mitad de febrero y todavía quedan muchas cosas por hacer. Ya está la campaña. Todavía, ya la campaña ya empezó. Pero los que se robaron, los que no respetan la ley están en campaña. Voy a tenerlos que interrumpir. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, yo les quiero mostrar a ustedes sondeos que muestra qué piensa la gente de sus organizaciones políticas, bueno y malo, porque nos dedicamos a preguntar eso en la calle. Quiero que ustedes vean los sondeos y que lo comenten. Vamos a la pausa y regresamos.